Hola a todos y bienvenidos. Continuamos con la segunda parte de esta reflexión sobre las religiones que tenemos en esta sección de Fe y Razón. Nos habíamos quedado en el tema de la religión hindú. Las escrituras hindúes también enseñan que el karma trae castigo. El folclore hindú es rico en leyendas sobre las acciones del karma. Por ejemplo, en un grupo de cuentos de moralidad, un hombre tonto renace como un mono, una persona astuta renace como un chacal, una persona codiciosa renace como un gallo. Un mito tribal de Orissa habla de una mujer celosa y ardiente que renace como una planta de pimiento destinada a quemar toda su vida. Por otro lado, un animal que ha actuado correctamente puede ascender al estatus humano en etapas o de una sola vez, particularmente como una persona de alta casta. El hinduismo enseña que los humanos pueden renacer como animales, vegetales o incluso como sustancias minerales. Los que tienen buena conducta aquí, la perspectiva es realmente meterse en un útero agradable, ya sea el útero de un brahman, es decir, uno de la clase sacerdotal, o el útero de un kshatriya, es decir, el guerrero o clase real, o el útero de un vaiksa, que es el trabajador o profesional. Pero aquellos que tienen una conducta deplorable aquí, la perspectiva es, de hecho, que entrarán en la deplorable matriz de un perro, o la matriz de un cerdo, o el útero de una kandala, que es una persona sin casta, un marginado. La concepción hindú abarcativa sobre la reencarnación va más allá de lo que la mente occidental promedio quiere entender. Por esta razón, los no orientales generalmente solo toman prestado elementos selectivos de la creencia para incorporarlos a sus cosmovisiones. Uno de estos elementos es la noción de que las acciones humanas son gobernadas por algún tipo de ley moral. La doctrina del karma es lo que el hinduismo tiene como justificación para la necesidad del hombre de ser moral y asumir la responsabilidad de sus acciones. Sin embargo, la creencia en el karma trae más que solo la noción de que el hombre vive en un universo moral. Si el karma es real, la gente inevitablemente se enfrentará en esta vida con un destino predeterminado que no se puede cambiar. Las condiciones humanas ya están vinculadas y determinadas por elecciones hechas en una vida anterior. Bajo este tipo de determinismo, sin embargo, las condiciones de la vida anterior serían representativas de la vida transcurrida antes y así sucesivamente en el pasado. Si esto es cierto, ¿no es legítimo simplemente preguntar cuánta libertad real o responsabilidad personal desarrolla una persona ahora a partir de sus elecciones o condiciones en la vida actual? Además, la doctrina del karma se ha integrado firmemente en el sistema de castas mencionadas anteriormente. Dado que esta antigua estructura de clases fue oficialmente prohibida en India, fueron eliminadas las leyes que una vez fueron asumidas como el estándar por el cual las acciones humanas deberían ser medidas. ¿Qué patrón moral ahora se aplica mediante las operaciones del karma para determinar bendiciones o desgracias? Al estudiar el karma también hay cierta incertidumbre acerca de la exacta relación entre la ley presupuesta del karma y las antiguas leyes de castas. Si las leyes impuestas de las castas mencionadas anteriormente expresan la forma en que el karma juzgaba a una persona, eso significa que el hombre finito tiene el poder de crear las leyes cósmicas supuestamente más altas que lo juzgarían. Pero si las antiguas leyes de castas se derivaron de la ley más alta del karma, el hinduismo desdeña ahora las leyes que el karma sigue aplicando al juzgar a una persona. Su patrón ahora es inalcanzable porque el sistema de castas ha sido oficialmente erradicado. Quizá la mayor contradicción moral interna en el hinduismo es que su doctrina de Brahma implica que todas las circunstancias, incluidas las que resultan de las acciones directas del hombre,
son en última instancia la expresión de la realidad en sí. Aunque el karma reconoce comportamientos buenos como altruismo y generosidad, el concepto de Brahma reduce todas las acciones humanas a una equivalencia moral. Filosóficamente, el hinduismo elimina la distinción entre el bien y el mal. Si todo es uno, el bien y el mal también lo son. Los filósofos hindúes pueden argumentar que solo la unidad final de una persona con Brahma permitiría su trascendencia sobre todas las distinciones éticas. Pero el hecho es que si Brahma es un retrato verdadero de la realidad, todas las leyes por las cuales el hombre vive en la tierra, abarcando lo correcto e incorrecto, o bien contra el mal, no están sincronizados con la realidad misma. A de hecho, el pensamiento no la atormenta. ¿Por qué yo no hice el bien? ¿Por qué hice el mal? El que es consciente de esto se salva a sí mismo de ambas consideraciones, porque realmente de ambas se salva a él mismo, el que es consciente de esto. Esta es la doctrina mística de Upanishad. Un pensamiento final sobre este tema es que la doctrina del karma del hinduismo ortodoxo implica esencialmente un universo impersonal. Una vez que el karma mismo juzga las acciones humanas, no hay lugar para ningún juez personal. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo el karma, con su capacidad de distinguir el comportamiento correcto del incorrecto, en un universo donde todo es uno, se originó en primer lugar? ¿Y cómo pueden existir las leyes morales sin un legislador moral? Las nociones de un legislador moral comúnmente llevan a una persona de vuelta a la discusión acerca de Dios. ¿Qué enseña exactamente el hinduismo acerca de Dios? Aunque el hinduismo enseña la noción de un Brahma impersonal como realidad genuina, también busca acomodar todas y cada una de las nociones paganas de la divinidad. La idolatría se manifiesta abundantemente en toda la India hindú. Ella es dirigida a todo tipo de representaciones humanas y animales, e incluso a imágenes de órganos sexuales masculinos y femeninos. Un hindú puede ser ateo en la medida en que crea que Brahma o una realidad última consista en algún tipo de sustancia impersonal. Por otro lado, las escrituras hindúes como el Bhagavad Gita y el Bhagavata Purana aportan sus declaraciones literarias de autoridad sobre dioses personales. Esa debe ser la razón de por qué aparentemente la persona promedio en la India es politeísta, porque venera a cualquiera y todos los seres sobrenaturales, y en cuanto a estos no hay límite. Para los hindúes, como generalmente admiten, sus deidades suman un total de 330 millones de dioses. Los maestros hindúes a menudo cambian el lenguaje de la personalidad con el de la impersonalidad en sus esfuerzos por explicar lo que significa Brahma. Al igual que una misma materia, el agua, es llamada con diferentes nombres por diferentes personas. Una la llama agua, otra eau, una tercera aqua y otra más pani. La única eterna e inteligente bienaventuranza es invocada por algunos como Dios, por otros como Alá, Jehová, y por otros como Brahma. Ya sea que exista o no un ser personal supremo, no es posible encontrar una respuesta del hinduismo. Como dijo un destacado filósofo hindú, a los que viven en Dios no les importan las definiciones. Tienen una confianza personal en el universo, una aceptación profunda y serena de la vida en todas sus facetas. Su respuesta a la realidad última no es susceptible de formulación definida, fácil e inteligible. El misterio del ser de Dios no puede ser determinado racionalmente. Se encuentra fuera del alcance de los conceptos lógicos. ¿Cómo puede el filósofo hindú saber que el ser de Dios está más allá del alcance de conceptos lógicos? ¿No estaría su uso de la lógica en esa declaración implicando que la lógica misma debe ser una expresión de la realidad última? Si es así, ¿cómo puede la lógica no corresponder de ninguna manera con las descripciones humanas de Dios?
Lo que reconoce el hindú, por supuesto, es que el concepto de Dios en el hinduismo está absolutamente más allá de la lógica. Este es el núcleo de esta crítica negativa interna del hinduismo como cosmovisión. Las descripciones hindúes de Dios siempre resultan en formulaciones abstractas, irracionales, contradictorias o ininteligibles. Al tratar de albergar todas las definiciones de Dios, el hinduismo quita el verdadero significado de todas estas definiciones. Si el monismo, que quiere decir que todo es uno, es cierto, una persona podría fácilmente concluir que el panteísmo, que identifica todo como Dios, también lo es. El hombre mismo sería considerado un Dios. No es sorprendente que esto sea exactamente lo que una persona encuentra en muchos escritos de personas influenciadas por el pensamiento hindú. Este es el kit del hinduismo filosófico, la autodeificación. Uno de los principales filósofos de la India declaró lo más directamente posible que el hombre es Dios en un estado temporal de olvido de sí mismo. El deseo de ser Dios, con el poder de arbitrar lo correcto de lo incorrecto, es exactamente lo que llevó a Adán y Eva en desgracia, según la Biblia. El hinduismo parece enfatizar cualquier extremo, mientras que la doctrina monista lleva a ciertos hindúes a pensar que el hombre mismo es Dios. La escritura hindú lleva a otros al paganismo primitivo, pero adorar a una pluralidad de deidades presenta sus propios problemas desde el punto de vista racional. La palabra dioses es en sí misma problemática. La misma palabra Dios implica y requiere soberanía. Es por eso que la palabra dioses implica una contradicción. En vista de que los llamados dioses llevan este título de soberanía que no poseen, ellos pueden ser vistos solo como parcialmente dioses, es decir, un dios controla los viajes por mar, otro problemas sexuales, otro más guerras y así, etc. El politeísmo comprende una gran diversidad de espíritus que son parcialmente gobernantes, pero no Dios. La Biblia enseña que solo la fe y la obediencia al ser que se reveló por medio de sus escrituras es lo que conduce a la adoración genuina de Dios. Ella enseña que las religiones del mundo y sus prácticas son solo creaciones falsas del hombre. La pregunta principal para las personas no debería ser si este mensaje les ofende o no, sino si la Biblia es correcta o no en su representación del único Dios verdadero, que no quiere dioses falsos delante de él. Y con esto llegamos al final del video. Gracias por acompañarnos en esta reflexión. Nos encantaría saber tus pensamientos en los comentarios. No olvides de suscribirte para más contenido y nos vemos en el próximo video.